Ahora, lo que estamos visualizando en este momento se le conoce como modelo de datos. Este modelo de datos tiene, digamos, alguna serie de pautas o cosas que debemos tener en cuenta antes de aplicar o desarrollar o diseñar nuestro primer reporte. Para ello vamos a entender que cada modelo es diferente dependiendo del rubro del negocio o de la organización. En este caso se trata sobre compras y ventas. Entonces vamos a visualizar que cada uno de los elementos aquí viene a ser una tabla. Y cada tabla, por regla general, sí o sí tiene una llave primaria. La llave primaria permite identificar a cada fila de un registro. Por lo tanto, si visualizamos aquí, la llave primaria indica mediante una columna llamado ID. La tabla productos también tiene un ID. ¿Qué pasa cuando una tabla no tiene una llave primaria? Bueno, lo que va a suceder ahí es que va a tener quizás algún tipo de inconveniente o problema cuando queramos aplicar una consulta y que la consulta sea rápida. Entonces, para facilitar este proceso, todas las tablas tienen una llave primaria. Existen reglas para una llave primaria. Las llaves primarias son únicas, no son modificables, no se pueden alterar en otras palabras, y no pueden estar vacías o no pueden estar en blanco. Son tres reglas principales que tiene una llave primaria. Ahora bien, vamos a entender también que aquí, por ejemplo, la tabla productos tiene a su vez una llave primaria, pero también puede tener algún tipo de llave secundaria. Ahora, la llave secundaria, vamos a visualizar aquí, bajando esto de acá, vamos a visualizar que las tablas tienen una llave primaria y tienen una llave secundaria. Por ejemplo, aquí detalle de pedido tiene una llave secundaria llamado ID de producto. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué acá dice ID de producto si no está en la tabla productos, está en la tabla detalle de pedido? La razón es porque una llave secundaria permite la relación entre una tabla y otra. Esa es la característica de una llave secundaria. La tabla que tiene su llave primaria llamado ID está vinculada o relacionada con esta llave de acá. ¿Cómo verificar eso? Si la pregunta fuese indicar cuál es la llave primaria y secundaria entre las relaciones que hay en las tablas, para ello tendría que darle doble clic aquí a lo que es la relación y va a visualizar que está el ID producto de la tabla de detalle de pedidos conectada con el ID de la tabla productos. Ahora bien, ¿esto pasa en todas las relaciones? Sí, pero vemos algo más. Vemos también que existe un indicador, aquí un 1 y un asterisco. ¿Qué significa eso? Significa que la tabla tiene registros y que cada registro o cada uno de ellos puede estar vinculado con varios registros de la otra tabla. Vamos a verlo esto en otras tablas. Por ejemplo, si uno es empleado, puede aquí en la vida real recordar que este modelo también lo que busca hacer es imitar todo lo que ocurre en el mundo real, porque de eso se trata. Estamos llevando información del mundo real al mundo digital y este modelo básicamente muestra la interacción que hay entre los datos unos con otros para ver y cómo ello trabaja en un sistema. Acá, por ejemplo, la tabla empleados vemos que está conectado con la tabla pedidos. La llave primaria de empleados, ¿quién es? Es el ID. ¿Cómo saber qué es el ID de la tabla empleados? ¿Cómo saber qué es la llave primaria? Bueno, para eso podríamos profundizar un poco más dirigiéndonos a nuestra carpeta llamado Norwin. Aquí vemos una opción que dice herramienta de base de datos. Vamos a buscar la tabla en cuestión llamado empleados. Vamos a buscar empleados, doble clic. Nos vamos a la opción de inicio, ver, vista, diseño. Y aquí vamos a visualizar una llave que está apuntando al ID. Esto quiere decir que la tabla empleados
tiene una llave primaria llamado ID. Y esa llave que está ahí indica que esa es la columna que se ha definido como llave primaria. ¿Es posible que una tabla tenga dos llaves primarias? Va a depender mucho del contexto. Por lo general, o digamos en un ambiente controlado o un ambiente como debe de ser, cada tabla solamente tiene una llave primaria. No puede tener dos. Lo que sí puede tener es dos llaves secundarias o tres o más. Sí puede haber varias llaves secundarias en una tabla, pero solamente puede haber una llave primaria en una tabla. Eso es la forma o la regla o el estándar de cómo deberían de ser creadas las tablas o definidas las tablas en una base de datos relacional. Eso de la excepción de que puede haber dos llaves lo van a ver muy rara vez. Básicamente estaríamos rompiendo las reglas, pero puede que lo haya. No digamos que no tampoco. Pero no es lo ideal. Vamos a cerrar esto de acá y vamos ahora sí ver. Este 1 indica el tipo de relación. ¿Qué tipos de relación existen? Existe de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, o sea, existen tres tipos de relación. Vamos a visualizar aquí que tenemos empleados con pedidos. Hay que realizar un reporte entre esas dos tablas. ¿Están relacionadas? Sí, por lo tanto el reporte tiene sentido porque son tablas que están vinculadas. Vamos a dirigirnos aquí donde hemos creado nuestra tabla dinámica y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a colocar clientes y vamos a buscar, por ejemplo, el apellido. Si yo arrastro apellido a los campos de la tabla dinámica, va a visualizar ahí todo o se va a mostrar todos los apellidos de los clientes. Ahora, como yo sé que clientes está conectado a su vez con una tabla llamada pedidos, entonces puedo obtener el ID de pedido y arrastrarlo aquí a valores. Ahora, ¿por qué es que ID de pedidos lo traigo a valores? ¿Por qué no, por ejemplo, el ID del cliente? Se puede traer el ID de cliente, pero por lo general cuando vamos a hacer un reporte que tiene que ver con el conteo o mostrar la cantidad de pedidos de cada cliente, por lo general se utiliza el ID, que es la llave primaria de la otra tabla llamado pedidos. Y acá vamos a cambiar la configuración de campo de valor a recuento, porque esa suma es algo incorrecto. Ahora sí, tenemos algo certero, en donde indica que, por ejemplo, el cliente Alberca o de apellido Alberca está asociado a 4 pedidos, o en otras palabras, ha realizado 4 pedidos. Acá podemos cambiarle el nombre, como por ejemplo pedidos nada más. Pedidos. Y acá podemos colocar lo que viene a ser cliente. Ahora, algo curioso que vemos aquí. Este cliente, si bien es cierto, se está mostrando el apellido, pero no de forma completa. Es verdad que podemos arrastrar, por ejemplo, el nombre y colocarlo debajo. Pero quizás no se ve muy bien, porque está de forma agrupada y todo ello. Vamos a quitar y vamos a hacer otra opción. Aquí en Power Pivot vamos a regresarnos a la opción vista de datos y acá nos vamos a dirigir a clientes. Lo que vamos a aprender ahora se le conoce como aplicar una fórmula DAX. La fórmula DAX es básicamente fórmulas de Excel pero aplicados en Power Pivot. Vamos a dirigirnos a clientes, vamos a buscar la última columna que se llama agregar columna, un clic. Y en la parte de acá voy a darle clic en igual y voy a colocar lo siguiente. Voy a buscar el apellido, le voy a dar un clic. Ahora coloco el signo ampersand, coloco comilla, espacio, comilla, otra vez ampersand y ahora el apellido. De esta manera voy a concatenar el apellido y acá me estoy confundiendo. No es apellido con apellido, sino es apellido con nombre. Es lo mismo. Puedo borrar todo esto y puedo darle clic en nombre. Ahora sí, si le doy un enter. Ahora, ¿por qué el entre comillas y espacio? Simplemente para que no esté junto. El operador que me sirve para concatenar un texto con otro texto o cadena con otra cadena es el ampersand. Coloco enter. Espero un momento y lo que va a hacer es mostrarme en esa nueva columna. Es una columna calculada.
simplemente la unión del apellido con el nombre. Y acá yo le voy a colocar nombres. No le voy a poner nombre, sino nombres en plural. Y bien, entonces si regreso a mi tabla dinámica, voy a buscar en clientes y voy a obtener ahora sí los nombres, ya no el apellido. Arrastro nombres y el apellidos lo voy a quitar y tengo de esta manera. ¿Es mucho mejor? Sí, porque acá lo que estamos haciendo es trabajar con columnas calculadas en Power Pivot. ¿Y cómo se hace? Simplemente en la opción de agregar columna coloco una fórmula de lo que quisiera obtener. Ahora, vamos a ver que hemos realizado entre clientes y pedidos. Ahora el ejercicio es cómo hacer lo mismo aquí abajo para colocar, vamos a colocar un letrero, cantidad de pedidos por cada empleado. ¿Cómo sería la cantidad de pedidos por cada empleado? Para ello, obviamente, va a ser importante ver el modelo, vista de diagrama, y veo aquí que empleados está conectado con una tabla llamada pedidos. Ahora, no estoy hablando de pedidos de compra, eso no, simplemente de pedidos. ¿Puedo hacer lo mismo? Sí, puedo hacer lo mismo. Y bien, este sería el siguiente, o es el nuevo reto para poder trabajar.